Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a todos los canales que se están uniendo a esta sesión. Vamos a tener una sección especial sobre portafolio Incomex. Para eso tenemos como invitada especial a Gina Rubiano, quien es la Regional Sales Manager para Next Infraestructura. En cada una de estas sesiones que vamos a tener próximamente, vamos a tener estos espacios antes de que inicie nuestra sesión para que ustedes puedan conocer un poquito más del portafolio de las marcas con las que pueden completar sus soluciones de, de seguridad electrónica. Manolito, buenos días. Muchas gracias a todos los que se están uniendo. Gina, te cedo la palabra. Muchísimas gracias Hola. por acompañarnos. Y bueno, como les comentaba, este es un pequeño espacio para marcas que tenemos en en el portafolio Incomex. Ya nosotros vamos a dar comienzo como siempre, 3 minutitos pasados con la hora con la sesión de sistemas analógicos. Y muchísimas gracias. Recuerden que Gina les va a poner sus datos. De todos modos, si ustedes tienen algo específico de requerimiento, nos pueden escribir a seguridad@incomex. Gina, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Te cedo el micrófono. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias. No sé si ves la presentación. Es algo muy corto, pero pues quería. No, no la vemos, Ah, vemos tu dame, fotito. dame un segundo. Mi cámara tampoco ves. Sí, la cámara sí. Ok, dame un segundo a ver si la logro. Ahí ya Listo, lo ves. ya la vemos. ¿Ya? Ok, bueno. Listo. Bueno, buenos días a todos. Me presento. Mi nombre es Gina Rubiano. Yo manejo la línea de Next Solution Infraestructura a nivel de todo Latinoamérica. Y pues queríamos aprovechar este espacio para contarles un poquito acerca de lo que viene en cableado, porque es tan importante en el sector de seguridad. Y bueno, dejarles un pequeña información acerca de nuestra marca. Hoy en día vemos que todos escuchamos del Internet de las cosas, de todo lo que está sucediendo con la adopción de estas nuevas tecnologías. Vemos que para este año se estima más o menos 996 millones de dispositivos conectados. Eso quiere decir que más o menos pues venimos creciendo a pasos agigantados este tipo de tecnologías. Sabemos que con la pandemia todo esto como que se aceleró muchísimo más y esto de una u otra forma ha hecho que todo esté interconectado. Esto de IoT es un tema de que todo dispositivo es un punto de acceso a Internet. Entonces vemos que en este año o en los próximos años que vienen, una de las tecnologías que más está aportando puntos de red son las cámaras de vigilancia y todo lo que es control de acceso. Eso es más o menos un 38% de toda la participación del mercado de tecnología. Eh, y también tenemos que para este año, aproximadamente el 35% de las empresas tienen planeado invertir en proyectos de seguridad electrónica o hacer mejoramientos en este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, control de acceso, dispositivos de videovigilancia, toda la parte de biometría. Entonces, de una u otra forma, pues vemos por todos lados que es una tecnología que viene creciendo a pasos agigantados. ¿Ya? ¿Qué les quiero contar acá? ¿Por qué es tan importante el cableado estructurado en este tipo de tecnologías? Realmente, como en los años 80 más o menos, había diferentes tipos de tecnologías y si todos nos acordamos y entrábamos a un cuarto de comunicaciones, veíamos cables de DC para la parte de datos, que era UTP, para la parte de incendio, para la parte de energía, para audio, para aires acondicionados, todo eso era un montón de cables. Más o menos en los 80 se empezó a estandarizar algunas tecnologías y entre esas el cableado estructurado o el UTP que hoy en día llamamos para cableado de datos. Partiendo de esto, pues en los últimos años, esta es la tecnología que más organizada y más estandarizada está, que está más regida por ciertos entes internacionales que garantizan de una u otra forma de que se haga una buena instalación, que tenga las medidas que se deben tener de forma adecuada, ya llámese en centros de datos o en puntos de red, eh, que sea monomarca, que digamos que es un canal completo, una solución de canal completo, y ha sido la tecnología que todas esas tecnologías que yo les nombraba o estos sistemas se han ido adoptando acá o adaptando a esta para que se vuelva una sola. Entonces, ¿es importante el cableado estructurado? Claro que sí, porque al final en la infraestructura, en el presente y en el futuro. Una solución de cableado estructurado bien
planificada está durando aproximadamente entre 15 y 20 años. Quiere decir que esta va a ser nuestra columna vertebral en una edificación para todos estos años y es la que nos va a soportar las diferentes tecnologías que nosotros querramos agregar. Importantísimo, algunos tips que les damos acá, utilizar cables 100% cobre. Esto de una u otra forma nos da una garantía sobre nuestro medio de transporte. Tiene menor resistencia, entonces de una u otra forma, pues digamos que la energía pasa de una forma mejor que cualquier otro tipo de material que se utilice en cables como tal. Que cumpla con las certificaciones internacionales, tanto a nivel de cables como de canal. Tenemos certificaciones UL, ETL, ISO, lo importante es que cumpla con estas, sobre todo la ETL, que es la que vela por las buenas, por el buen material y por el funcionamiento de las redes como tal. Entonces, pues estas son importantes. Lo digo a nivel de cables porque muchas marcas pues manejan solamente el cable y otras manejan a nivel de canal. Nosotros recomendamos siempre a nivel de canal porque simplemente es la comunicación que hay desde el puesto de trabajo hasta el cuarto de comunicaciones. Al tener esta comunicación, todo monomarca, primero cualquier fabricante te lo va a certificar o el fabricante de esa marca te lo va a certificar. Segundo, pues es la forma de tener la tranquilidad que todos los componentes están y en caso de que haya alguna falla, pues va a ser más fácil detectarlo a tener que identificar cuál componente de qué marca se utiliza. Y pues al estar certificado, pues la mayoría de fabricantes certificados, en el caso de Next Solution, tenemos una certificación que es el canal. Quiere decir que te hace la prueba desde el punto de comunicaciones desde el punto de red hasta el cuarto de comunicaciones y pues toda esta certificación nos permite pues tener un óptimo canal de funcionamiento. Esto también va a garantizar la interoperabilidad entre múltiples sistemas y múltiples marcas, como les decía. Y algo importantísimo también que soporte PoE o Power over Ethernet. Hoy en día, pues lo que queremos es disminuir todo este tema de cables y el Power over Ethernet básicamente lo que me permite a mí es conectar dispositivos a través de la red que van bajo el mismo cable y que generan la energía para cada uno de los componentes. Entonces, todos estos nuevos componentes, si utilizamos un cable que no soporte PoE, pues va a ser un solo cable el que vamos a tener que utilizar. Eh, Importante también, cuando hablamos de cableado estructurado, que trabajemos un poco bajo las normas. De esta otra forma, nos va a permitir a futuro poder hacer movimientos, cambios o adiciones más fáciles en el cableado estructurado de forma más rápida. Si lo tengo organizado y estandarizado, voy a poder, y no solo en cámaras o en seguridad, sino en cualquier tipo de tecnología, voy a poder agregar estos puntos de red, puestos de trabajo, cámaras, como se llame, y va a ser mucho más fácil y práctico para los instaladores, para la parte administrativa y seguramente nos va a mejorar el tema de costos. Por último, quería contarles que se hizo un estudio en el que el cableado representa el 2% del costo de una red. Cuando estamos haciendo una nueva edificación, digamos que a nivel de tecnología el cableado solamente es el 2% de inversión sobre el total de la tecnología, cuando hablamos de centro de datos, servidores y demás. Pero podría decir que la tecnología más importante en esta implementación, ya que, como les digo, es la columna vertebral por los próximos 15 años. Entonces, siempre que hagamos una instalación de cableado, realmente dimensionemos bien, pensemos hasta dónde queremos llegar. Vale la pena invertir un poquito más en un cable que esté certificado, que sea una marca que les dé todo el respaldo de certificación, que cuente con las certificaciones, que les certifique la red en nuestro caso, damos 25 años de certificación. Esto quiere decir que damos 25 años de garantía extendida sobre las redes certificadas en las que nosotros vamos con nuestro equipo, hacemos las pruebas, vemos que se instaló de forma adecuada. Hoy en día las cámaras son un punto de red, así que cuentan dentro de esas certificaciones en caso de que lo quieran hacer. Y pues que sea una fabricante que también les dé todo el respaldo en garantía. Nosotros damos garantía de por vida sobre cada uno de nuestros componentes. Ya para finalizar esta intervención que me dieron aquí el espacio, yo quiero invitarlos a que nos conozcan. Nuestra página es www.nextsolution.com. Nos dedicamos a todo lo que es la parte de cables de redes y también todo lo que son racks y gabinete. Entonces, invitarlos a que nos visiten, a que conozcan este tipo de soluciones y sobre todo a que hagan buenas prácticas de instalación. Independiente de, mm, de venir a darles el mensaje como fabricante es, prográmense y hagan una buena instalación.
es lo más importante y lo que más les recomendamos hoy en día, porque nosotros todos los días vemos cómo a veces tienen que bajar toda de una empresa, una infraestructura, por no haber dimensionado esto bien al principio. Entonces, bueno, básicamente esa era mi intervención. Espero que de verdad les sea de gran apoyo para el inicio de esta charla y cualquier cosa, pues yo quedo pendiente. Listo, Gina, pues te agradecemos Bueno, mucho este espacio. Como les comentaba, tenemos esta nueva sección de Conoce más acerca del portafolio Incomex, soluciones que pueden complementar tu proyecto de seguridad electrónica. Les puse la página de esta marca que tenemos dentro de nuestro portafolio para que ustedes puedan visitarla. Y sin más preámbulo, le cedemos la palabra a William Chajón, nuestro Pre-Sales Engineer in Security en Guatemala, quien nos va a apoyar con esta sesión. Recuerden que vale, el muchas chat gracias, está Mariana. abierto. Gracias, Gina. Recuerden que el chat está abierto para cualquier pregunta y nos pueden escribir cualquier tipo de consulta seguridad@incomex.com. Gracias, Willy. Te cedemos la palabra. Hola Mariana, hola Gina, muchas gracias por esa información al inicio. William. Excelente para lo que vamos a hablar el día de hoy. Es muy importante. Solo me confirmas, Mariana, si ya se puede visualizar la presentación. Sí, Willy, la vemos Sí, correctamente. ok. Buenos días a todos. Pues bienvenidos y vamos a iniciar de lleno ya con lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a iniciar con la agenda de qué es lo que vamos a platicar el día de hoy. Es una serie de capacitaciones que estamos programando. El mes pasado dimos una capacitación de conceptos básicos. No hablamos de sistemas IP, no hablamos de sistemas análogos, simplemente hablamos de los conceptos básicos que necesitamos para vender cualquiera de las dos soluciones. El día de hoy nos vamos a enfocar a sistemas análogos y nos vamos a enfocar a la marca Hikvision, que es la que estamos manejando en este momento en Incomex. Vamos a hablar un poquito de las resoluciones, qué es la tecnología POC en sistemas análogos, distancias de cableado. Por eso muy importante lo que Gina nos compartió, porque hay un tema ahí que tenemos que entender muy bien en sistemas análogos y la diferencia en sistemas IP. Vamos a hablar de los protocolos RS485 que se utilizan para las cámaras PTZ, señales de video, muy importante en sistemas análogos, cómo transmitir audio sobre cable coaxial y en UTP, que también vamos a hablar de esa parte, de los eventos inteligentes que podemos trabajar en sistemas análogos, compresiones de video y por último vamos a tener un espacio para que puedan hablar de algunas dudas que tengan o si nos van interrumpiendo, pues también creo que Mariana me va a ir apoyando con esta parte. Entonces, antes de entender los sistemas análogos, es muy importante que en Hikvision, siempre que busquemos un producto o encontremos la tecnología HDTVI, pues vamos a entender que HDTVI son todos los equipos análogos que están trabajando en este momento, que estamos vendiendo en Incomex. ¿Y qué viene a ser la tecnología HDTVI? Pues vino a mejorar las resoluciones que se trabajaban anteriormente. Antes, para los que llevamos muchos años trabajando sistemas de video, las cámaras se medían en resoluciones de líneas de televisión. Estamos hablando que iniciamos con cámaras de 320 líneas de televisión y cuando llegamos a 700 líneas de televisión, pues fue algo grandioso, pero luego vino Hikvision con la tecnología HDTVI y desde entonces, pues en cámaras análogas contamos con resoluciones de 1 megapíxel a 8 y estamos por llegar a 12 megapíxeles en sistemas análogos. Em, ¿Qué debemos de entender de los sistemas análogos de Hikvision en temas de resolución? Algo muy importante, que acá veo mucha confusión con clientes cuando a la hora de comprar los equipos de grabación, pero entendamos cómo es que funciona esto o cómo Hikvision vino y tiene esta tecnología. ¿A qué se refiere? Podemos ver que tenemos dos imágenes, una con 1080 light y una con 1080 real, o sea, 2 megapíxeles. ¿Qué sucede? Las cámaras de 720p, o sea, de 1 megapíxel, cuentan con resolución 1280 por 720p.
Esto equivale a 700 líneas de televisión como se medían anteriormente. Y el consumo de ancho de banda, pues podemos ver que es de 2 megabytes. Luego tenemos 1080 y 1080 Lite. O sea, entendamos esta parte. ¿A qué se refiere o qué hace Hikvision con sistemas análogos? Yo puedo tener una cámara o comprar una cámara de 2 megapíxeles y en el equipo de grabación yo puedo configurarla de que grabe en 1080 Lite. ¿Y a qué se refiere esa parte? A que los 1080 que son reales, 1920 por 1080, el 1080 Lite lo que en este caso hace es quitarle píxeles a la cámara para que pueda grabar en el equipo de grabación de VR. El efecto visual, pues podemos ver que 1080 Lite son 900 líneas de televisión versus 1080, 1000 líneas de televisión. ¿Qué mensaje nos da con esto Hikvision? Que el consumo de una cámara de 2 megapíxeles es de 4 megas y con 1080 Lite pues podemos tener 2 megabytes equivalentes a 720p. Espero acá, si alguien tiene alguna duda, Mari, ¿me ayudas ahí? Si no, Sí, Willy, no de continuamos. momento. Ok, listo. ¿Por qué es importante lo que vimos anteriormente? Esta es la nomenclatura de cámaras análogas. Como punto número 1, en todas las cámaras Hikvision, en la nomenclatura vamos a iniciar con el DS-2. Como punto 2, nos va a incluir el modelo de la cámara, una letra C, que nos va a indicar que es una cámara a color. Como punto 3, pues nos va a indicar el tipo de cámaras. En este caso, en Incomex estamos trabajando la serie E, o sea, equipos de distribución. Podemos trabajar equipos para proyectos o aplicaciones especiales, dependiendo de qué modelo estemos trabajando. Como punto número 4, lo que vimos en el curso pasado, conceptos básicos, si la cámara es una tipo bala, una tipo box, una tipo domo o torreta. Como punto número 6, pues punto número 5 nos va a indicar si la cámara, igualmente lo que vimos en conceptos básicos, si la cámara es de lente fijo, si la cámara es de lente varifocal, si es tipo domo, tipo bala de lente fijo o lente varifocal. Y lo importante, en punto número 6, nos va a indicar la resolución de la cámara. ¿Cómo? Si la cámara en la nomenclatura cuenta con una letra C, esa cámara es de 1 megapíxel. Si cuenta con una letra D, es una cámara de 2 megapíxeles. Una F equivale a 3, una H equivale a 5 megapíxeles, una K equivale a 3 y una letra U equivale a 8 megapíxeles. Esto es la nomenclatura de cámaras análogas. Ahora veamos la nomenclatura de cámaras IP. Perdón, la nomenclatura de DVRs. Entonces, acá, como punto número 1, vamos a encontrar las letras IDS o DS. Importante. DS son productos generales, productos que se están manejando en este momento, y cuando inicien con IDS estamos hablando de productos AcuSense. No nos vamos a enfocar tanto en sistemas AcuSense porque eso hay muchos cursos que realizamos en el 2022. Hay mucha información, es un curso completo para entender los sistemas AcuSense, pero según lo que estamos viendo, pues va a haber una migración de los equipos DS, van a quedar obsoletos y vamos a pasar a IDS. Pero es un cambio que estamos pasando, no sé cuánto nos vamos a tardar porque hay muchos equipos DS en este momento. Luego, como punto número 2, nos va a indicar qué serie de productos estamos utilizando. La serie 71, que son equipos económicos plásticos, la serie 72, que son metálicos, la serie 73, 81 y 90, que son equipos para proyectos especiales. Como punto número 3, nos va a indicar de cuántos canales es el equipo. Importante en DVRs, solo tenemos de 4 canales, de 8, de 16 y hasta 32 canales. No existen de 48, no existen de 64 ni de 128 como lo tenemos en cámaras, en NVRs y P. En el caso de DVR solo llegamos hasta 32 canales. Y acá está lo importante que estábamos hablando. ¿Qué sucede en el punto número 4? Si nuestro DVR incluye la letra H y la letra G, nos está indicando el DVR
según la nomenclatura, que este DVR me va a soportar cámaras de 1 megapíxel y cámaras de 2 megapíxeles, pero en formato light, en configuración light. Es una configuración que debemos de hacerla en el DVR. Acá hay siempre, cuando le menciono esto a los clientes, sí, Mari, no sé si vas a decir algo. Sí, Willy, tenemos una duda de Alexis que nos preguntaba, y para identificar las cámaras con audio, Sí lo tenemos, va a estar más adelante está la diapositiva donde está esta parte. Como les mencionaba, por ejemplo, 720p, 1 megapíxel, pero soporta 1080 en formato light. Luego tenemos el otro DVR que va a ser HQ. El HQ me indica que él sí soporta cámaras de 2 megapíxeles reales y también puedo colocarle cámaras de 4 megapíxeles, pero en formato light. Luego tenemos el HU de 5 megapíxeles que me soporta 8 megapíxeles a 7 FPS, 7 FPS, curso básico que dimos el mes pasado. Y luego está el HT que me soporta 8 megapíxeles, pero ya me soporta 15 cuadros por segundo. Entonces es muy, muy importante esta parte porque acá lamentablemente sí he visto a muchos clientes en Guatemala que compran cámaras de 5 megapíxeles y las quieren colocar en DVRs HG. No funciona. O sea, hagan lo que hagan, no funciona porque el DVR solo soporta 1 megapíxel o 2 megapíxeles en tiempo real. Entonces, la nomenclatura es muy, muy importante para saber qué resolución de cámaras voy a utilizar y en qué equipo de grabación DVR los puedo utilizar. ¿Ok? Seguimos con lo siguiente, que son las salidas de multiseñal en cámaras Hikvision. Esto viene en todas las cámaras. En todas las cámaras análogas viene la señal de video, un cable para señal de video, un cable para señal de voltaje y ahora está incluyendo un tercer cable que nos va a indicar la salida de señal que vamos a utilizar. Como vimos al inicio, ¿cuál es la tecnología que utiliza Hikvision de estas 4 que tenemos acá? Si alguien nos puede ayudar en el chat. Willy, aprovechando Sí. en lo que responden, tenemos una pregunta de César. ¿Las resoluciones de 7.5 FPS y 15 FPS son light? A ver. Don Mari, ¿qué resolución me...? Las resoluciones de 7.5 FPS y 15 FPS son light. Sí. En este caso, en el HU, son light porque, bueno, no, perdón. Sí son 8 megapíxeles, pero lo que me está indicando acá es que el DVR solo es capaz de grabar a 7 cuadros por segundo. En grabación, 30 cuadros por segundo es tiempo real. Entonces acá el HU me está indicando, no es light, sino simplemente me está diciendo, el DVR sí soporta 8 megapíxeles, pero solo va a grabar a 7 cuadros por segundo. Si yo quiero grabar a 15 cuadros, ya tengo que seguir al siguiente DVR, que en este caso es el HT. El HT, importante, va a ser el que me va a soportar todas las resoluciones, desde 1 megapíxel hasta 8 megapíxeles. Listo, Willy, muchas gracias. Y referente a tu pregunta, nos dan respuesta de HDTVI. Ok, perfecto. Como lo vimos al inicio, esto es muy importante porque debo de conocer yo esta parte, porque ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo estoy vendiendo sistemas análogos? Compro cámaras análogas, voy a visitar al cliente a cambiarle cámaras y resulta que el cliente cuenta con otras marcas de equipos que no son Hikvision. Si yo utilizo Hikvision, compro el DVR Hikvision, el DVR Hikvision, como vimos en la nomenclatura, que se pueda visualizar la resolución que estamos queriendo vender, pero no tengo que hacer ningún cambio porque las cámaras ya vienen en formato HDTVI. Pero ¿qué sucede? Si mi cliente tiene otra marca, yo de primero debo de identificar si ese DVR me soporta la resolución de cámara que yo quiero colocar. Hablemos de 1 megapíxel. Si el DVR sí soporta 1 megapíxel, pero es de otra marca que no sea Hikvision, las cámaras cuentan con este botón, el cual, ¿cómo funciona? Yo voy a presionar ese botón que incluye por 5 segundos y lo que sucede es que la cámara se va a reiniciar.
Al reiniciarse, la cámara pasa de formato HDTVI de Hikvision a formato CBI, que es otro fabricante. Si no es CBI, el DVR, pues también existen los equipos AHD, que es otras fábricas que utilizan el mismo formato AHD, pero en este caso debemos de identificar el DVR. Y por último, si estamos hablando de un DVR que es muy antiguo, hablemos de 6, 7 años que tenga el DVR y sea de los muy antiguos y el cliente no quiera cambiarlo por alguna razón, pues eh, viene la opción CVBS. Esto me habla que es la resolución antigua, o sea, al presionar el botón y llegar a esta resolución, estamos hablando de que si la cámara es de 1 o de 5 megapíxeles, la cámara va a regresar a 700 líneas de televisión o menos. Para eso es que me sirve este botón que incluyen todas las cámaras. Hay algunos modelos, por ejemplo, acá nos aparece que los modelos que incluyen la letra D9T o U8T son modelos que van a traer las dos salidas de video, una salida HD y una salida CVPS. Estamos hablando de resolución antigua. Antes de empezar a hablar del cableado, pues por eso fue muy importante lo que Gina nos compartió, porque ¿qué sucede? Yo que estoy nosotros que estamos en la parte de distribución, siempre apoyando a los clientes, en temas de cámaras IP, hay muchos integradores que trabajan cableado estructurado y esto es lo que ellos conocen, esto es lo que según normas que debemos de cumplir, son las distancias de cableado con UTP. Estamos hablando de que según esta imagen de la certificación de NEX, es de que de los equipos, en este caso switches, a los patch panel, yo debo contar con 5 metros, por lo menos, como mínimo. De mi patch panel hacia el nodo, yo tengo una distancia máxima de 90 metros. Y de mi nodo hacia la computadora, en este caso, 5 metros, para tener un total de 100 metros. O sea, esas son las buenas prácticas como nos habló Gina. Es algo que debemos de conocer. El que maneja redes o los integradores que trabajan cableado estructurado conocen muy bien esta parte y he visto que cuando están, o sea, son integradores de cableado estructurado, pero cuando van a vender cámaras análogas, ahí es donde empiezan las dudas. Y lo mismo sucede con los integradores que trabajan cámaras análogas y quieren ir cambiando hoy en día, como he visto a varios, ya vender cámaras IP. Entonces, esto es algo que debemos de cumplir. Mariana, creo que no mencionaron la fecha del curso que va a haber de cableado estructurado. No sé si la tienes por ahí o nos la pueden compartir después. Ahí va a haber un curso enfocado a cableado estructurado de cámaras IP. Entonces, ¿por qué hablamos de eso? Porque resulta que los accesorios que nosotros necesitamos para medios de transmisión de video son los siguientes. Primero, ¿cómo identifico si mi cliente o quiero comprar un DVR? Todos los equipos de grabación cuentan, en el caso de los DVRs, con entradas análogas BNC, que son estas que vemos acá en la parte de atrás del DVR. ¿Qué necesito yo para transmitir la señal de video? Pues lo puedo hacer de dos maneras. Una, con cámaras análogas, utilizar los videoballoon que vienen en kit. O sea, quiere decir de que incluye dos. Uno que vamos a colocar en el DVR y uno que vamos a colocar en la cámara. Si vamos a utilizar cable UTP, igual tenemos dos modelos. Acá podemos ver de que el del lado izquierdo tiene unos tornillos donde yo conecto el cable y utilizo el cable UTP para transmitir la señal de video. O bien tenemos el otro modelo que son entradas RJ45. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para entender los dos, en dónde y cuándo puedo utilizar cada uno de ellos. Si voy a utilizar cable coaxial, Incomex, hasta donde sé, no vendemos coaxial, pero acá lo estamos incluyendo. Necesito los conectores BNC. Estos sí se compran por separado. ¿Qué medios puedo utilizar? El cable UTP, de preferencia 100% cobre, por favor, no aleación. Como también existen los cables fabricados, que estos vienen en medidas de 15, 25 o 50 metros, he visto por ahí. Y las bobinas de cable coaxial. Del lado de la cámara,
¿qué necesitamos? Pues no importa si es bala o domo, siempre vamos a necesitar un cargador adicional para que la cámara funcione, un cargador o transformador, como le llamen en diferente país. Y entendamos de primero cómo transmitir la señal en cable coaxial. Importante, como mencionábamos, en el cable coaxial necesitamos un conector BNC. Este va a ir conectado al DVR. En este caso tenemos un conector BNC roscado que va conectado al cable. Y del lado de la cámara, pues utilizamos el otro conector BNC y ya tenemos la señal de video. Así es muy sencillo, de esta manera. ¿Qué sucede? Hablemos de que un ejemplo, que tengamos en un lugar, vamos a colocar 4 cámaras porque es muy grande y el DVR se va a encontrar a una distancia de 50 metros, por ejemplo. Entonces estamos hablando de que necesitamos 4 cables de 50 metros, o sea, necesitamos 200 metros para llevar esas 4 cámaras de cable coaxial. Eso es, de esa manera es como debemos de ir tomando en cuenta el cable coaxial y si vamos a llevarlos en tuberías, pues el tamaño del cable, estamos hablando de 4 cables, tenemos que tomar todo eso en cuenta. En la parte de abajo tenemos los cables fabricados, mucho cuidado con esto y por eso los coloqué acá, porque por ahí vi un cliente que compró 2 cables de 50 metros y los compró un conector BNC que se llama T, por lo menos en Guatemala, o es una unión, y utilizó los dos para llevar 100 metros de señal de video. Mucho cuidado porque estos cables ya vienen diseñados para ciertas distancias. Él tuvo bastantes problemas al hacer esto porque en realidad si necesitaba 100 metros, pues lo idóneo hubiera sido comprar una bobina de cable y no utilizar estos cables fabricados que ya vienen diseñados para ciertas medidas. Willy, Sí, tenemos unas dudas, pero antes de eso, quisiera recordarles que todas estas soluciones las tenemos disponibles en Incomex. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda, porque por ejemplo, si son canales que solo venden seguridad y no están seguros del cableado, de cómo anexar todas estas soluciones, por ejemplo, de cableado estructurado, de ciberseguridad o de almacenamiento, nosotros tenemos todo el equipo necesario y especializado para que puedan ayudarles a crear toda esta solución que ustedes necesitan. Tenemos en cada país un ingeniero preventa que les puede ayudar a desarrollar todo el diseño de la solución que ustedes requieran. Y bueno, gracias, Willy. Juan de Paz nos dice, ¿el coaxial es RG58 o RG59? ¿O se puede usar RG6 y qué nivel de blindaje? ambos se pueden utilizar en video. Vamos a ver la tabla justamente después de esta diapositiva. Tenemos la tabla de distancias utilizando UTP, utilizando cable coaxial y si utilizamos RG6 o RG59. Hay una tabla para esto. Ahorita se las mostramos. El cable coaxial, pues se solicita que sea el 100% la malla, el recubrimiento que tiene y que cumpla con 75 ohmios. Por ahí he visto una gran cantidad, por lo menos en Guatemala, de cable coaxial económico, pero no cumple con esas características. Eh, Siguiendo, ya vimos el Willy, cable. perdona, tenemos más preguntas. Diego nos dice, confirmar por favor si el equipo de VR es NTSC y la cámara es AHD de otra marca, no la estaría reconociendo. Si el equipo es PAL y la cámara es HD, ¿sí la reconocería? Importante, para todo Latinoamérica se utiliza siempre NTSC. En algunos países donde trabajan con voltaje 220, ahí sí utilizamos formato PAL, pero todos los equipos de Hikvision, en el caso de DVRs, se pueden configurar en formato NTSC o en formato PAL, pero para Latinoamérica he visto yo, por lo menos en Centroamérica, todo es NTSC. ¿Qué sucede si dejamos el DVR en formato PAL? Porque algunos vienen en formato PAL de fábrica y la cámara viene en NTSC. Lo que sucede es que la cámara se ve en blanco y negro. Entonces debemos de colocar los dos en formato NTSC o dependiendo del país donde estén, formato PAL en ambos.
Listo. Va- También tenemos otra pregunta, Willy, es que se nos juntaron un poco, pero bueno. Sí, Los DVR de Hikvision, por ejemplo, indica que soportan 4 cámaras análogas y una cámara IP. ¿Esto significa que soporta hasta 5 cámaras? sí, eso es importante. Ya la migración se está dando, o sea, equipos análogos siguen funcionando, están realizando mejoras, pero conforme hemos visto en el tiempo que hemos estado nosotros trabajando la marca, todos los equipos de grabación DVRs ya soportan cámaras IP. Siempre debo ir a verificar en la nomenclatura, lamentablemente no vienen, sino yo debo de ver el modelo que quiero cotizar, ya sea de 4, 8 o de 16 canales o 32. Y en el datasheet me va a decir equipo de 4 canales más 2 cámaras IP, un ejemplo. O hay unos equipos que son híbridos, o 2 cámaras IP o 2 cámaras análogas, o todas IP o todas análogas. Es una configuración, pero siempre debo de verificar el PDF de los equipos de grabación para saber cuántas cámaras soporta, o inclusive hay unos equipos que soportan 16 cámaras análogas más 16 cámaras IP. O sea, tengo un equipo de 32 cámaras, pero es muy importante esa parte. Ok, Eh, Willy. si Carlos gustas, nos... Mari, Ajá. sí, vamos a responder esta y vamos a dejar luego un espacio para responder todas las preguntas. Ok, Sí, dime. listo. Carlos nos pregunta, ¿se recomiendan 50 metros coaxial o UTP? Ahorita vamos a ver justamente las distancias. Después de esta diapositiva, solo quiero mostrarles por lo importante que hablamos de NEX 1, que es 100% cobre, es lo que debemos de utilizar siempre, y lo que vimos en las distancias de cableado estructurado, que es una distancia, debemos de respetar los 100 metros. Pero, ¿qué sucede en análogo? Respondiendo también a la pregunta que nos acaban de hacer. En el caso de coaxial hablamos de que si eran 4 cámaras que estaban a 50 metros, necesitábamos 200 metros de cable coaxial para llevarlas hacia el lugar. ¿Qué sucede con cable UTP y por qué muchos utilizan, he visto que utilizan más cable UTP que cable coaxial? ¿Por qué? Como vemos acá tenemos el cable UTP cuenta con 4 colores, perdón, sí, 4 colores y 4 pares. ¿Cómo se conecta estos sistemas? Por ejemplo, en análogo no existe una norma de ponchado, no hay nada que nos rija. Simplemente yo, si quiero escoger el cable verde o el cable azul o el naranja o el café para transmitir video, no hay problema. No hay un estándar o una norma que me rija en esta parte. Entonces, ¿qué sucede? Podemos ver que los videoballoon van a traer 2 tornillos. Entonces, utilizan, por ejemplo, yo quiero utilizar el par verde, conecto acá, el blanco verde y lo conecto acá. Y con eso, ay, perdón, vamos a, bueno, vamos a adelantar esto. Con esto, yo tengo la transmisión de señal de una cámara, pero me sobran 3 colores adicionales. Entonces, yo puedo utilizar el color verde y conectar otro video balloon. Entonces, en total, yo puedo transmitir 4 cámaras en un cable UTP sin problema. Como les digo, lamentablemente en análogo no hay una norma que nos rija con esto. Y entonces, el ejemplo que estábamos hablando anteriormente, en vez de colocar 4 cables coaxiales, pues solo utilizamos un cable UTP y ya podemos transmitir 4 cámaras sin problema. Luego están los otros conectores que tenemos en la parte de abajo, que estos son RJ45. Y estos video balloon ya vienen diseñados. Acá sí debemos de respetar el código de colores de ponchado. Se conectan acá, se conecta el DVR y ya tenemos la transmisión de video. O sea, ¿qué diferencia hay entre el de arriba y el de abajo? Que el de arriba solo llevo señal de video y en el de abajo llevo señal de video y voltaje. Ahorita vamos a hablar justamente de esa parte. Y respondiendo las preguntas, ¿qué distancias debo de utilizar? ¿Con qué cableado? En análogo es muy importante la distancia y la resolución que yo voy a utilizar. En este caso, es una tabla que Hikvision nos proporciona a nosotros
Hay otras marcas que también manejan sus propias distancias, pero hablemos de la de Hikvision. En el caso de Hikvision nos está hablando de que si yo tengo una cámara de 1 megapíxel, puedo utilizar en este caso cable UTP, categoría 5E, puedo utilizar categoría 6 sin problema, y una cámara de 1 megapíxel yo puedo llevar hasta 500 metros. Acá en la tabla habla de turbo 1.0 y 3.0, pero en este momento ya todos estamos trabajando con 3.0. Entonces vamos a tomar de referencia los colores, el color rojo. Si yo voy a utilizar el cable coaxial 75-3, que en algunos lugares los utilizan, con esto yo puedo llegar a 900 metros. Si utilizo RG59, puedo llegar a 1000 metros. Si utilizo RG6, ya puedo llegar a una distancia de 1200 metros. Estamos hablando de 1 kilómetro. Entonces es muy importante, por eso lo que estábamos hablando, de cableo estructurado y todo, es el otro curso que se va a dar para entender en cámaras IP, pero en análogo, lamentablemente, no existe algo que nos rija y con UTP sí podemos llegar hasta 500 metros. Si subimos resolución, 2 megapíxeles, podemos llegar hasta 400 metros y con RG6 podemos ver en este caso, podemos llegar hasta 800 metros. De 1080 a 5 megapíxeles, o sea, si existen cámaras de 3, de 4 o de 5 megapíxeles, las distancias se mantienen. 400 metros en cable UTP y 800 metros en cable coaxial. Si utilizamos cámaras de 8 megapíxeles, estamos hablando de que la resolución baja. Con cable UTP llegamos a 100 metros y con el RG6, en este caso, vamos a llegar hasta 300 metros. Es algo que sí debemos de respetar y tomar muy, muy en cuenta. Por ahí hemos visto muchos problemas ya de clientes que quieren actualizar sus sistemas, contaban con cámaras de 1 megapíxel y ahora colocamos cámaras de 8 megapíxeles, pero si no tomamos en cuenta las distancias, puede que sí tengamos bastantes problemas con la transmisión de video. Que es muy importante en análogo y acá si tomamos en cuenta esta recomendación, no vamos a tener ningún problema, pero acá es el mayor problema que yo siempre he visto en sistemas análogos, ya vimos la tabla anterior, nos indica de que si yo utilizar una cámara de 1 megapíxel con cable UTP, pues puedo llegar hasta 500 metros, eso no hay problema. Pero en los 500 metros sí, la recomendación es de que el transformador debe de estar a la par de la cámara. Por favor, esa es la recomendación que lamentablemente sí tenemos una tabla. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de cómo transmitir el voltaje a través de cable UTP, que muchos lo hacen en análogo, pero la recomendación para una perfecta instalación y que no tengan problemas, el transformador siempre debe de estar a la par de la cámara. ¿Qué sucede? Terminando esta, Mari, empezamos a responder preguntas. ¿Qué sucede con sistemas análogos? Como lo vimos anteriormente, ¿cómo lo trabajan algunos? En este caso vamos a utilizar el color azul. Conectamos el color azul al video balloon. El video balloon se conecta al DVR y existen estos conectores que se llaman jack. Por lo menos acá los conocemos como jack y está el transformador. Lo que hacen es que conectan el transformador o cargador al jack y como podemos ver acá, él sí trae positivo y negativo, siempre lo especifica en las conexiones y ya utilizo yo el par que yo quisiera. En este caso vamos a usar, perdón, no sé qué me está pasando acá. En este caso vamos a usar el color negro, lo vamos a colocar al naranja y el color rojo lo conectamos al naranja blanco. Y del otro lado, pues hacemos la misma conexión y ya podemos conectar la cámara. Entonces, acá es el mayor problema que yo he visto con clientes de sistemas análogos. Conectan la cámara a 100 metros, 150, 200 metros y realizan esta conexión de voltaje. Y ahí es un gran problema porque si bien vimos que el video, hay una tabla que nos indica las distancias,
Lamentablemente, en voltaje no tenemos una tabla que les podamos compartir. Por eso es que en buenas prácticas de instalación, el transformador debe estar siempre a la par de la cámara. Siempre que damos este curso o lo doy como presencial con nuestros clientes, acá nos detenemos. Por eso es que acá vamos a responder preguntas, pero acá nos detenemos bastante tiempo y siempre hay un cliente que me indica que él ha transmitido de esta manera el voltaje hasta 90 metros. Y hay otro cliente que siempre me dice, yo hasta 30 metros lo he hecho y me da problemas. Entonces, es algo que siempre hay problemas con el análogo. Mi recomendación es, si puedo transmitir el voltaje de esta manera, 20, 25 metros sin problema, pero a mayor distancia necesito uno, en este caso no lo coloqué, hay unas fuentes de poder, perdón, eso sí se me pasó por alto, hay unas fuentes de poder que nosotros también vendemos y se utilizan las fuentes de poder para mayores distancias, para realizar esta conexión que hicimos de esta manera con cable UTP, enviar el voltaje. Es justamente esta semana hablé con unos técnicos de una de las empresas más grandes de Guatemala y me dicen lo siguiente, nosotros a partir de 30 metros utilizamos fuentes de poder. A partir de 50 metros en adelante llevamos energía eléctrica a cada cámara para poner el transformador cerca de cada cámara. Y con eso nos hemos evitado problemas en todos los lugares. Pero es una recomendación y buenas prácticas que podemos hacer en análogo. Ahora sí, Mari, dime qué preguntas Listo, tenemos. Willy. Y muchas gracias. Por favor, recuerden que para los que no tienen acceso en el chat, esto es porque no tienen una cuenta de Teams, pero pueden alzar su mano para poder participar. Dani, en algún momento vi que tenías tu mano levantada, ya puedes activar tu micrófono si aún tienes esta duda. Y me parece que esta primer duda que hubo va para Gina. Nos comentan, una duda, ¿qué tipo de cable debo utilizar para que no tenga mucha interferencia si mi instalación está en una zona industrial? Ok, gracias. Mira, se recomienda que sean cables blindados. Digamos, en nuestro caso tenemos cables FUTP, que son cables que tienen un blindaje para 4 pares, o hay otros cables que son los SFTP, que tienen blindaje para cada par y adicional a eso a los 4 pares. Entonces, realmente, pues dependiendo del lugar donde esté o si es interior, si es exterior, pues se recomienda el tipo de cable, pero sobre todo sí que sean blindados. Para el tema de interferencia se recomienda mucho que sea blindado porque hay mucho cable que va adyacente en una canaleta y son los que generan los ruidos. Listo. Y también tenemos otra pregunta para ti, Gina. Ricardo nos comenta, ¿qué tipo de cable se usa para mandar el voltaje a la cámara? Realmente, pues, es que se utilizan los categorías 6, es un cable, es un buen cable porque de una u otra forma, pues, tiene, digamos, mayor bateaje, mayor voltaje que puede soportar para el tema de Power over Ethernet. Esto depende, digamos, del equipo que se vaya a instalar. Viene de categoría 5E, 6 y 6A. Pero digamos que el 6 es un cable que realmente se está utilizando mucho en este tipo de soluciones, que es un valor intermedio y que pues se pueden agregar más, digamos, soluciones en ese soporte, digamos, de mayor ancho de banda, entonces también es un cable intermedio que realmente puede dar una muy buena solución ahí. Listo, Gina, muchas gracias. Willy, ahora sí Bueno, con vamos mucho con las... gusto. Gracias, Muchas Gina. gracias, Gina. Y bueno, Mauricio nos pone, hola, ¿por qué ahora A no ti, puedo Mario. ver las cámaras desde internet y tengo que agregar un DNS propio? Cámaras bueno, me imagino él está hablando de la aplicación gratuita de Hikvision, de la nube. Eh, no hay ninguna restricción, es una configuración que sí se hace de dos maneras. Una, sí agrego el DVR a la nube sin problema. Y dos, cuando agrego la nube a la aplicación de HiConnect, en caso hablando de Hikvision, en HiConnect, en la página debo de ingresar a la página de HiConnect con mi usuario y contraseña y ahí es donde me indica qué puertos y qué dirección IP pública en ese momento me está asignando el equipo de grabación, dependiendo del país. Y a esos puertos y esa dirección es la que yo debo de configurar en los routers para poder salir al internet. Pero sí, depende del país, podríamos hablar, y porque por lo menos en Guatemala no hay ninguna restricción
en la nube Ok, con gracias, DNS, Willy. ¿sí? Y bueno, alguien nos hace este comentario, recordando que en los dispositivos Balloon tienen positivo y negativo, igualmente se tiene que colocar en la cámara. Ah, sí, Gracias. Y bueno, muchas Alfonso nos gracias. preguntaba acerca de, ¿y la energía no afecta la señal usar solo un hilo? La energía, sí, por eso es que estábamos hablando de que si vamos a transmitir voltaje en cable UTP con transformadores o fuentes de poder, pues es muy, muy importante la distancia. Lamentablemente, como les menciono, en análogo no tenemos una tabla que les podamos indicar o de distancias o cuándo utilizo un transformador de 1 amperio, cuándo utilizo de 2 amperios, cuándo utilizo una fuente de poder. En ese caso, pues en cámaras IP no tenemos ningún problema con el PoE. El PoE ya se maneja las distancias recomendadas sin problema. Ok. Y también tenemos dos consultas, bueno, más consultas. ¿Qué distancia máxima de cable mantiene una buena señal de visualización de las cámaras a BCR? Y para BCR. evitar interferencia, ya sea por estar en zona Sal- industrial, calles de tránsito y poder tener buena imagen, ¿qué es recomendable? Y finalmente, ¿es necesario que el cable sea independiente a su canaleta o puede estar compartida junto con cables de electricidad como luz y otros enchufes? Ok. Gina, si estás por ahí. Sí, dale. Sí. Bueno, mira, lo más recomendado realmente en todo lo que es cables UTP es que la distancia máxima sean 100 metros. Por estándar, ese es el máximo tramo que debería haber. Sí, pues, o sea, siempre va a ser mucho mejor que si puedes tener el cable por fuera, digamos, de la parte eléctrica, siempre va a ser mejor, aunque, como te digo, hoy en día realmente se ha trabajado mucho en eso y todo el tema de blindaje de cables, pues hay lugares y sobre todo industriales, como lo mencionas, en la que no hay opción de que vaya por otra canaleta, sino tiene que ser la misma energía. Entonces, nosotros realmente tuvimos, de hecho, hace poco un caso de una empresa de automotriz donde realmente hacían todo lo que eran los ensambles y ensayos vehiculares y el ruido era inmenso. Instalamos categoría 6A blindado y súper bien, ha funcionado muy bien. La respuesta es sí lo puedes combinar, pero pues realmente si siempre tienes si algún momento tienes la opción de que sea independiente, siempre va a ser mejor, pero se podría. Listo, Gina, muchas gracias. Y bueno, Dale. se puede usar la misma categoría de UTP? Mm, Bueno, esta ya es otra pregunta no entiendo muy bien. independiente. Willy, no sé si tú ¿Se nos puede usar? puedas ayudar porque solo nos hicieron ese comentario. ¿Se puede usar la misma categoría de UTP? Sí, no, No, no lo eh, entiendo muy bien, sí, pero si de pronto él quiere, o sea, el ETUPE maneja bueno, maneja varias categorías, pero entre esas está 5E, 6 y 6A, que son las más usadas. La recomendación siempre, no sé si a eso se refiere, la recomendación siempre es utilizar la misma categoría en la misma red. Se pueden combinar, sí, pero siempre va, digamos, en una edificación tú quieres poner en el piso de la gente comercial el categoría 5E porque solamente van a tener acceso a internet o van a tener solo llamadas, pero en el siguiente que es de tecnología quieres poner el 6 y el siguiente que es centro de datos 6A. Se puede, se podría hacer, pero realmente siempre va a funcionar a la menor velocidad y al menor ancho de banda de la red. Quiere decir que tú puedes instalar 5E, 6, 6A, pero al final te va a funcionar todo a 5E. Entonces la idea es hacer bien el dimensionamiento y montar todo bajo una misma categoría, si a eso se refería de pronto la pregunta. Se pueden combinar, pero pues no le vas a sacar el provecho, el máximo provecho porque siempre va a funcionar a la menor categoría, menor ancho de banda, menor velocidad de transmisión, cuando combinas componentes. Cuando Sí. combinas cables y combinas componentes, o sea, jack, faceplate, patch panel, patchcore. Faceplate no, pero patchcore. Ok, listo, Gina, pues muchas gracias. Willy, todavía tenemos cerca de 15 preguntas. No sé si quieras continuar y dejamos estas para el final de la sesión. sí, con gusto. Vamos Listo. a continuar. Sí, es importante, como hemos tratado los cursos, por ejemplo, el mes pasado fue conceptos básicos, el día de hoy estamos viendo sistemas análogos y posteriormente estaremos dando el curso de IP, cámaras IP. ¿Por qué? Porque sí hay mucha confusión. Por el día de hoy estamos viendo sistemas análogos y el cableado
tiende por lo que hablamos al inicio, y por eso está Gina con nosotros, porque en UTP, en cableado estructurado, tenemos ciertas distancias que cumplir. Lamentablemente en análogo no. Podemos ver que acá nos dice cámara de 1 megapíxel 500 metros con cable UTP. Puedo utilizar categoría 6 sin problema, pero en sistemas análogos. En sistemas IP estamos hablando de otros conceptos. Esperamos que todos vuelvan a participar en el próximo curso que vamos a tener para tener muy bien claros los conceptos de análogo e IP. Entonces, siguiendo con lo que nos falta, ya vamos casi terminando. Hikvision tiene una solución que se llama POC, que en este caso, para evitar los problemas que hablamos anteriormente, pues la tecnología POC es regresar a lo que se hacía anteriormente, a cómo se trabajaba el cableado estructurado, pues es una cámara que debe cumplir con esto y un equipo especial que me va a permitir llevar en el cable coaxial la señal de video y la señal de voltaje. Lo estamos mencionando acá. Sin embargo, esto ya lleva más de 5 años, existe en el mercado hace más de 5 años, pero no he visto, por lo menos en Guatemala, ningún proyecto que utilicemos esta parte porque los equipos son muy caros. Es más fácil migrar, en este caso, a IP que utilizar estos equipos. Adicional, las distancias, acá las podemos ver, pues son muy, muy pequeñas. Acá estamos hablando de 2 megapíxeles. Yo puedo llevar hasta en RG6, RG59 o cable UTP, pues las distancias de 100 metros, 200. Pero como les menciono, lo estoy exponiendo acá, más sin embargo, si alguien tiene un proyecto muy, muy especial, pues sí debe ponerse en contacto dependiendo del país donde se encuentre para poderlos apoyar. Pero lo menciono, más no vamos a entrar a detalle porque, como les menciono, siempre he visto que es más fácil migrar a IP que pensar en esta solución. Respondiendo también a la pregunta que nos habían dicho anteriormente, ¿cómo sé qué cámaras tienen audio, qué equipos cuentan con audio, cómo se manejaba anteriormente los sistemas de video análogos con micrófonos? Tenemos acá del lado izquierdo que anteriormente tenía que tener mis cámaras análogas conectadas a mi equipo DVR. Si yo necesitaba que cada cámara contara con micrófono, debía de comprar el micrófono por aparte, colocarle un transformador por aparte y verificar el modelo del equipo. Los modelos de DVRs, por lo regular, todos los equipos cuentan con una entrada de micrófono cableada y los equipos más grandes solo contaban con 4 entradas de micrófono. Esto cambió completamente ahora. En la misma señal de video, yo puedo llevar la señal de video y la señal de audio. Esto ya cambió en algunos modelos de Hikvision. Importante esta parte que acá lo menciona Hikvision, se puede hacer, pero la recomendación siempre va a ser utilizar cable coaxial para llegar inclusive a 300 metros y que el audio y el video funcionen sin problema. ¿Qué sucede? He visto muchos clientes y sí funciona, utilizar cable UTP con los conectores video balloon y transmitir la señal de video y voltaje. Sí funciona, pero cuando me llaman y me indican que tienen problemas de que el micrófono no se escucha, que hay interferencia, pues hay varios problemas que pueden ocurrir si no tomamos en cuenta las buenas prácticas de cableado estructurado. Como nos estaba hablando Gina, hay cable UTP que es blindado. En el caso de coaxial, por eso es que no se tiene el problema. ¿Cómo identifico las cámaras que cuentan con audio? Pues en la parte de abajo podemos ver de que los modelos que al finalizar cuenten con una letra S o sean estos modelos que tenemos acá, el D0T, el H0T, DF3T, y cuenten con una letra S al finalizar del modelo, me indica que esta cámara análoga de 1 o 8 megapíxeles soporta o incluye el micrófono. Y los equipos de grabación, pues sí, ese cambio ya lo hemos empezado a ver. Ya la mayor parte de equipos siempre es necesario verificar en la hoja de especificaciones, nos indica si el equipo soporta en todos los canales audio. Eso es muy importante.
pero de esta manera es como ha ido migrando ahora los sistemas con audio. Por lo menos en Guatemala no hay ninguna restricción. He visto cómo se están instalando sistemas de audio en cualquier lugar. No hay nada que nos restrinja esta parte. Sé que en Costa Rica no es permitido en algunos lugares instalar cámaras con audio y no sé cómo estarán en otros países, pero por lo menos en Guatemala colocar cámaras con audio es algo que muy normal y se venden porque el costo es muy, muy bajo. ¿Qué cambios han surgido con las cámaras PTZ? Anteriormente necesitábamos, de lo que estábamos hablando, llevarle la señal de video a la cámara PTZ y adicional necesitábamos llevar un cable adicional para el RS485. El RS485 era el que se utilizaba para mover el PTZ del lado derecho, lado izquierdo, realizar un zoom y todo eso ha ido cambiando y ahora solo necesito llevarle señal de video a la cámara PTZ y con eso yo ya puedo tener el control de la cámara desde el DVR. ¿Qué equipos se pueden utilizar para mover los PTZs? Pues acá les dejo los dos modelos que se pueden utilizar. Uno es USB, o sea, yo lo puedo conectar directamente al DVR o NVR porque funciona para ambos y puedo mover los PTZs sin problema. O si mi DVR va a estar a una distancia de 10, 15 o 20, 30 metros, pues acá sí se puede hacer lo que anteriormente se trabajaba con el RS485, con alimentar el joystick al 110 o 220 y cablear el RS485 hacia la entrada RS485 del DVR y ya tengo el control sobre los equipos, en este caso los PTZs. Importante con los sistemas inteligentes de Hikvision. Aquí hay algo que vamos a hablar en los próximos cursos, que siempre una pregunta que me hacen muy común es, ¿puedo tener captura de placas de vehículos en DVRs? ¿Puedo tener reconocimiento de rostros en DVRs? Son dos conceptos que debemos de manejar. Uno es que en DVRs sí podemos tener detección de rostros y en NVRs sí podemos tener reconocimiento de rostros. En DVRs podemos tener detección de intrusión, cruzamiento de línea, objetos removidos, pero en IP tenemos otros tipos de analíticos que sí podemos obtener esa información. En análogo no, son sistemas que podemos tener, pero no funcionan como funcionaría en cámaras IP. Entonces, por eso es importante que más adelante puedan conectarse a los otros cursos que vamos a estar dando. Y acá ya vamos terminando con los sistemas análogos, que es la tecnología AcuSense, que hemos hablado en varios cursos anteriores que hemos dado. ¿Qué es AcuSense? Es una cámara que cuenta con una sirena y una luz estroboscópica que generan audio a la hora de detectar. Yo le puedo configurar que detecte personas y genere este tipo de alertas o que detecte autos. La ventaja de AcuSense es que ya no voy a tener falsas alarmas con animales, árboles o cualquier objeto que se esté moviendo en ese momento y genere activación. Esa es la ventaja de utilizar los equipos AcuSense. ¿Cómo funciona la aplicación? Pues cuando AcuSense se activa, la cámara le envía la notificación al DVR y en la aplicación ya podemos tener en tiempo real este tipo de monitoreo, algo que anteriormente no se podía hacer. Antes yo sí puedo monitorear mis equipos, puedo visualizar las cámaras, pero si existía una detección de movimiento no podía recibir notificaciones. Hoy en día todo eso está cambiando por los equipos AcuSense. Ya puedo tener esas notificaciones al celular. ¿Cuáles son las cámaras que cuentan con este tipo de sensor y luz estroboscópica? Pues acá les dejo los modelos de 5 y de 2 megapíxeles, que acá tenemos 4 modelos diferentes. Este que tiene el detector de movimiento más luz estroboscópica. La siguiente cámara tiene la detección de movimiento, luz estroboscópica y adicional trae una salida de alarmas para poder hacer alguna integración o activar o desactivar luces, por ejemplo. Y luego el siguiente modelo pues ya incluye la detección de movimiento, las luces estroboscópicas y una sirena de aviso. El siguiente modelo es el más completo,
que ya incluye también el contacto normalmente abierto, normalmente cerrado para realizar cualquier tipo de activación. Y en sistemas DVRs, pues utilizamos para el sistema de monitoreo en PCs el software IBMS 4200, que ¿qué es lo que me permite este software? Pues monitorear hasta 256 dispositivos, realizar 256 grupos como máximo y me soporta 1024 cámaras. O sea, a pesar de ser un software cliente, puedo tener esta cantidad de cámaras. Está la otra versión, que eso vamos a hablar en cámaras IP, que es la versión de software de High Central, que ya se utiliza para tipos de proyectos. Es un software cliente-servidor. Y acá les voy a dejar la tabla de las recomendaciones para seleccionar un DVR, por ejemplo. Si voy a utilizar una cámara de 4K, pues cuáles son los modelos que se recomiendan. 5 megapíxeles, cuáles son los equipos que soportan, 1080 y 720 o 1080 Lite. Esos son los equipos que yo puedo seleccionar. Y también va a quedar esta tabla donde está la recomendación de las cámaras. Por ejemplo, 4K, una cámara de 4K de la serie UT. El DVR recomendado es el HT, pero por costo efectivo, pues puedo utilizar el HU o el HU-K. Y ahí esta tabla es la que les vamos a dejar por acá. Entonces, hasta acá estaríamos terminando. No sé, Mari, si hay alguna pregunta. Hola Willy, gracias. Sí tenemos varias preguntas, pero antes de pasar a esto, Willy, te voy a robar un poco la pantalla. Recuerden que nosotros tenemos todo nuestro portafolio es nuestro ecosistema de soluciones integradas. Este es el portafolio de marcas. Recuerden que aunque nosotros somos de la división de seguridad electrónica, como les comentaba, podemos complementar todos los proyectos que ustedes tienen con las otras soluciones que hacen cross-selling, ¿no? Como el tema de energía, el tema de conectividad. En esta ocasión, Gina nos hizo favor de acompañarnos y explicarnos un poco más de las soluciones de Next, incluso también el tema de ciberseguridad, servidores y software. Entonces, si ustedes requieren crear toda la solución, tenemos todo el equipo que los pueden acompañar en el tema de diseño y también posteriormente en el tema de mantenimiento, etcétera, todo el tema de garantías, certificaciones, capacitaciones con las marcas. Entonces, pues básicamente eso era lo que les quería comunicar. Recuerden que pueden ingresar a nuestra web store para ver todos los equipos que tenemos disponibles para entrega inmediata. Si ustedes tienen un requerimiento especial, no se preocupen, pueden escribirnos a seguridad@incomex.com para que nosotros podamos ofrecerles pues toda la atención necesaria. Y listo, Willy, te cedo nuevamente la pantalla. Y ahora sí comenzamos con el tema de las preguntas. Se me estaba escapando y disculpen. En nuestro canal de YouTube pueden encontrar las grabaciones de las sesiones pasadas que hemos tenido por si se perdieron la de principios técnicos de CCTV. Como William comenta, vamos a tener próximamente nuestra sesión de sistemas de IP y también cableado estructurado. Por favor, esperen la invitación en los próximos meses. Y bueno, consulta, ¿este tipo de cámaras PTZ se pueden mover desde la aplicación móvil tipo celular o tablets o acceso web? Sí se puede, sin problema. ¿Dónde puedo conseguir los diagramas de conexión de Hikvision? Diagramas de conexión, dependiendo si son análogos, creo que Hikvision no los tiene, pero en High Academia ya abrieron un curso básico y ahí está el tema de instalación. Creo que ahí lo podemos, ahí pueden obtener ese curso básico. Ok, gracias, Willy. Si son más de 305 metros el largo de caja, generalmente, ¿cuál es la mejor forma de acoplar para las distancias mayores? Sí, importante es soldar. Adelante, Gina, no sé si más En cables, pues realmente no deberías usar una distancia superior a los 100 metros. Realmente no debería utilizarse para eso.
Si ya llegas a los 305 metros, te recomiendo que no superes esa velocidad. ¿Te puede funcionar? Sí, probablemente te va a funcionar, te va a dar un tiempo, pero digamos que no es una buena práctica, no porque estás excediendo, digamos, la estandarización y las pruebas sobre las que se han hecho los cables. Los cables, como les decía, la distancia máxima son 100 metros. Sé que muchas veces lo utilizan para más, funciona, pero en ningún fabricante te da garantía superior a eso, digamos, a la hora de instalar la red. Y, y bueno, ahí es como una ruleta rusa, te puede funcionar como pueda que no. Ya, digamos, unirlos va a ser más difícil, ya te toca buscar otro tipo de cable diferente o con una aplicación diferente para que realmente pues vayas a la fija a que te funcione bien. Básicamente eso. Listo, Gina, muchas gracias. Y bueno, otro anuncio importante que también casi se me estaba pasando, todos los asistentes a este webinar van a tener acceso a un descuento especial en soluciones de cámaras análogas de High Vision. Por favor, si están interesados en obtener este descuento, escríbanme al correo seguridad@incomex.com indicando su país para poder pasarles el listado de equipos que van a tener este descuento especial. Gracias. Y bueno, la otra pregunta, se refiere a bueno, es que esta está muy general, creo que no la podemos contestar. En análogo podemos conectar hasta 4 cámaras por cable. ¿En UTP necesitamos un cable para cada cámara o hay una forma de conectar un UTP un UTP en varias cámaras con un cable? Creo que eso fue lo que vimos en un cable UTP. En análogo yo puedo conectar 4 señales de video, dependiendo. Vimos también el otro video Videoballoon, que es un RJ45. En ese caso sí solo es un cable para una sola cámara. Ok, Willy. Y también nos preguntan bueno, ¿presentamos la tabla para corriente o eso no lo vimos? Como les mencioné, Hola, ya, sí, adelante. No sé. ¿me oyen? Sí, Sí. ¿Me oyen? Es que se me cayó acá, sorry, se me cayó acá la señal. No sé, William, ¿estabas diciendo algo? sí, es que estaban, Dale. lamentablemente no tenemos una tabla de voltaje. O sea, en análogo ese es el gran reto, como les mencioné al inicio, pues las distancias en transmisión de video sí existen, pero la recomendación siempre va a ser el transformador en distancias largas a poner el transformador cerca de la cámara. Existen fuentes de poder. Algunos clientes he visto que la ponen a la mitad de camino de donde está la distancia más larga, otros la ponen cerca del DVR y todo esto porque no existe una tabla que lamentablemente yo les pueda proporcionar. Por eso es que la recomendación siempre va a ser el transformador cerca de la cámara. Listo, gracias, Gina y Will. Aquí tenemos otra consulta de Fernando, donde un cliente vi que más de los balloons usaban transceivers. ¿Me pueden indicar en qué caso se usa esto? Eh, y sí, interesante pregunta. Lamentablemente, Incomex no vende ese tipo de accesorios como para indicar cuáles son, pero lo que estábamos hablando, he visto que en UTP, inclusive, Gina, creo que esto es algo nuevo, pero en UTP han llegado hasta 800 metros la señal de video. ¿Y cómo lo hacen? Pues vimos que la tabla nos indica que un megapíxel puede llegar hasta 500. A los 500 metros colocan un equipo de amplificación de video y ese les da otros 500 metros. Entonces, va a depender de esos tipos de accesorios. Lamentablemente, Incomex no los vende, no les puedo sugerir ninguno, pero sí sé que existen. Listo, Willy. Esta también es una pregunta sobre cableado. Veo que varios están interesados en el descuento. Por favor, si nos pueden escribir a seguridad@incomex.com para poder ofrecerles el listado de equipos que están disponibles en su país. Esta es una distancia de cableado, perdón, una pregunta de cableado. ¿Estas distancias para cables de RG6 y UTP son con cable 100% cobre? Si tuviéramos un cable con 80% cobre, ¿se debería sacar el porcentaje de la distancia para saber a qué distancia podríamos llegar? Bueno, es que no, es una pregunta que no me la había hecho, pero pues digamos que las distancias que yo les estoy dando de los 100 metros sí es para 100% cobre, definitivamente.
Que la distancia sea proporcional a la cantidad de cobre, no, la verdad no te sabría decir eso, no te lo sabría responder, desconozco si existe digamos, alguna métrica que sea proporcional. Lo único que te puedo decir es que definitivamente cuando tenemos esas aleaciones, de una u otra forma, el aluminio pues hace mayor resistencia a la señal, entonces esto genera con el tiempo, al principio te va a funcionar súper bien, pero con el tiempo vas a ver un deterioro, ya sea en la señal, en la imagen, en el color de la imagen. eh, y está visto que al final el cobre se consume esa parte de aleación y pues termina perdiendo parte de sus propiedades. Entonces, por eso la recomendación siempre es 100% cobre. Sí, te averiguaría si hay alguna proporción, porque la verdad la desconozco en este momento. No estaré tan segura que haya una métrica, o sea, que exista esa proporción. Listo, Gina, muchas gracias. ¿Existirá algún documento template para hacer un levantamiento de requerimientos? Sí, lo tenemos en todas las marcas tienen su herramienta de diseño. Eh, Lamentablemente en el curso pasado sí lo mostramos 3 herramientas de diseño de ah, dónde poner la cámara, altura, lente, distancia y nos generaba justamente qué recomendación de cámara yo puedo utilizar. Justamente creo que en IP lo vamos a volver a repetir para realizar diseños, pero sí existen. En nuestro caso Listo, también, Gina. en la página existe también un calculador donde se pueden colocar la cantidad de puntos de red o la cantidad de cajas de cable que se requieren y de acuerdo a eso va a sugerirles el resto de componentes que se requieren utilizar. Yo les envié ahí mi correo si tienen alguna duda para que con mucho gusto me escriban o igual en la página lo podemos ver y pues cuando se registran como partners también tienen acceso a cursos adicionales y a los beneficios, digamos, de partners que están las herramientas de cálculos y demás. Listo, Gina, muchas gracias. De cualquier modo, en el correo de agradecimiento que les va a llegar por haberse unido a esta sesión, les vamos a poner las 3 herramientas de las principales marcas de CCTV y también la información de Next para que ustedes puedan empezar a ver cómo diseñar su solución. Estas herramientas son completamente gratuitas, entonces por favor esperen el correo. Eh, Willy, referente a a la nomenclatura, me parece, a la par significa cercano a la cámara, ¿cierto? Perdón, no entendí, Mari. Me parece que era cuando estabas mostrando la tablita sobre a la par, significa cercano a la cámara, ¿correcto? Cercano, no mucho entiendo, pero si es cámara, hablamos nos indicaba la nomenclatura, si es tipo bala, tipo domo, lente fijo, lente varifocal y resolución. De esas 3 hablamos. Ok, No sé, gracias, ajá. Willy. Y Gina, aquí tenemos otra pregunta, me parece, sobre cableado. ¿No se puede llevar 220V por el cable y poner transformador cerca de la cámara? Mm, la verdad no estaría tan segura de eso, digamos que nosotros el cable sí lo tenemos y lo proveemos a través de la región. No he tenido este caso puntual. Si me regalas el correo de la persona, yo lo averiguo y te respondo porque no estoy tan segura y quisiera estar bien documentada para responderte eso, Ok, porque no he tenido ese caso. listo. Walter, recuerden, para todos estos casos, si ustedes ya tienen un diseño ejecutado y ahora con esta nueva solución quisieran mejorarlo o cambiar algo para tener todos los puntos de las mejores prácticas, escríbanos para que tanto los ingenieros de las marcas, de nuestras marcas, como los ingenieros de Incomex puedan apoyarlos para hacer mejoramientos en sus estructuras que ya tienen, pero recuerden que cada una es muy particular, entonces necesitaríamos ir al sitio o analizar cuál es el diseño para poderles apoyar en en estos temas puntuales. De 5 amperios transformador, ¿sí soporta más de 100 metros? Eh, um, no podemos confirmarlo. Honestamente, sí, al subir el amperaje puedo llegar a mayores distancias, pero lo que hemos hablado, lamentablemente no hay una tabla que yo les pueda proporcionar de eso.
Por ahí estaba leyendo que sí, la confusión justamente del transformador. Yo siempre, como les mencioné, es a la par de la cámara, cerca de la cámara. Estamos hablando de llevarle 110 voltajes, 110 voltios o 220 voltios donde está ubicada cada cámara. Entonces, es una de las prácticas que debemos de tomar en cuenta. Gracias, Willy. ¿Es relativa la distancia al amperaje del adaptador? Es, Me parece que es algo van, similar. sí, justamente para aquí aclarar esta parte, en uno de los cursos tuve la oportunidad de tener a un ingeniero electrónico y un ingeniero eléctrico, y cuando hablamos de esta parte, pues ambos dijeron, claro que sí, podemos llegar a distancias muy, muy largas, pero ¿de qué va a depender? Pues si empezamos a hacer la matemática, distancia de cableado, el calibre del cable, si era 100% cobre, amperajes. Hicimos la tabla, pero luego, como siempre, si ¿qué pasa si el transformador cambia de 1 amperio a 5 amperios? ¿Qué pasa si coloco fuente? Entonces son varios factores que si bien sí se puede sacar ese diseño, esa distancia, en base al cableado, voltaje, amperaje, es algo que nos toca a cada instalador realizarlo. Listo, Como les Willy. mencioné. Sí, adelante. ¿Cuál es el método para conectar la señal de cámaras con antenas inalámbricas donde no se puede poner cable? Es el siguiente, uno de los siguientes cursos que ya está programado. En este momento estamos hablando en análogo, por eso necesitamos pasar a tecnología IP. Y de tecnología IP sí ya tenemos justamente el curso de cómo realizar un diseño inalámbrico con cámaras IP. Gracias, Willy. Y Gina, ¿qué cable se recomienda para las cámaras de los elevadores? Bueno, mira, realmente para los elevadores se utiliza mucho, nosotros no lo vendemos, pero se utiliza mucho los cables flexibles o multipar. Eh, Muy pocos fabricantes lo venden realmente. Esto es cuando pues se instala la cámara y el cable va por fuera y tiene que tener un movimiento y una flexibilidad. Se llaman cables multipares de 305 metros en adelante. Como te digo, muy pocos fabricantes lo tienen, pero existen. Y ese es el recomendado en los elevadores. Gracias, Gina. Para mayor resistencia en video y electricidad en cables UTP, ¿se podría usar un par de cada color en cada entrada de volumen y del jack de energía? Mm, ¿Me la puedes repetir? Qué pena, porfis. Me parece que esta ya es para William, Gina, pero si nos puedes apoyar, muchas No, bueno, gracias. si William la sabe. Sí, Así no. repítela, Mari, por favor. Para mayor resistencia en video y electricidad en cables UTP, ¿se podrían usar un par de cada color en cada entrada de volumen y del jack de energía? Eh, Creo que es una práctica que hacen algunos, ahí por ahí les he visto. ¿Qué sucede? O sea, si se dan cuenta todos, el enfoque en análogo y los problemas y las dudas siempre es el voltaje en análogo. Pero por ahí he visto algunos clientes que, por ejemplo, la cámara está a 200 metros y, ¿qué problemas son los que dan? ¿Y cómo los he identificado rápido? Me llaman y me dicen, William, la cámara funciona muy bien, pero no sé por qué a las 6 de la tarde la cámara se apaga y a las 6 de la mañana la cámara se enciende. ¿Qué sucede? En la noche las cámaras funciona el iluminador infrarrojo, dependiendo de qué iluminador estamos hablando, color BU o el tradicional. En ese momento la cámara consume más amperaje, más voltaje, podríamos hablar, y tiende a apagarse, porque el voltaje ya no le llega a esa distancia. ¿Qué es lo que hacen algunos? Utilizan el par naranja y el par verde para conectar el videobalún, el par café y el par azul para conectar el voltaje. Y con eso esperan de que, como estamos de alguna manera, el cable se vuelve más grueso al unir dos. O sea, es algo que existe, que lo he visto, pero no es la recomendación en análogo. Honestamente, no lo recomiendo, pero sí lo hacen. Ok. Gracias, Willy. Con Video Balloons RJ45, ¿cuál es la máxima distancia del UTP? Ok, importante, eso estaba en la tabla. Y por eso es que
Otra pregunta enfocada a voltaje, o sea, el balón lo podemos utilizar, el RJ45, a la distancia que nos indica la tabla, dependiendo la resolución. Pero si vamos a utilizar el balón para 200, 300 metros, RJ45, sin problema, pero el voltaje no va a llegar a esa distancia. Mucho cuidado con esa parte. Listo. Cuando hablamos de distancias en cableado, ¿se considera si es C horizontal? Sí, en horizontal. Bueno, realmente es en horizontal, aunque hay ciertos tipos de cables que se utilizan también a nivel vertical, ya depende del cable, pero por lo general la distancia es en horizontal también. La distancia siempre es 100 metros, entre pisos o a nivel horizontal. Gracias, Gina. Cuando se requiere colocar el monitor en una ubicación alejada del DVR, ¿a qué distancia máxima se puede colocar y qué tipo de cable usar para hacer esta conexión? Perdón, Mari, no escuché la pregunta. Cuando se requiere colocar el monitor en una ubicación alejada del DVR, ¿a qué distancia máxima se puede colocar y qué tipo de cable se usa para hacer esta conexión? Ok, el monitor, algunos DVRs, importante, todos los DVRs y NVRs tienen salida HDMI y VGA. Algunos DVRs cuentan con una salida de monitor coaxial. Esa distancia sí la puedo llevar hasta 20, 25 metros con cable coaxial, pero debo de verificar en el PDF de los equipos, en este caso DVRs, que cuenten con esa salida adicional. En el PDF nos dice salida HDMI, VGA y la tercera creo que aparece como CVBS. Eso me está indicando que puedo tener una salida de monitor para distancias largas. O bien, ya existen equipos donde utilizo la salida HDMI del DVR, se la conecto a este equipo y este equipo a través de un RJ45 la puedo llevar a 20, 25 metros y de ahí coloco otro equipo que me lo vuelve a convertir a HDMI. Eso sí existe para los monitores. Listo, Willy, muchas gracias. Y también dudas sobre el DVR. ¿Qué modelo posee soporte de audio para sus canales de video? Lo que vimos, tanto las cámaras como DVRs deben de contar con después del guión, una letra S. La letra S me indica que ese equipo soporta audio en todos los canales, pero como les mencioné, siempre es una recomendación ir al PDF del modelo y verificar que nos indique audio en todos los canales a través de cable coaxial. Listo. ¿Se puede activar y desactivar AcuSense para controlar por horarios? Sí se puede. Es una configuración del DVR. Una consulta. ¿Por qué cuando usas IBMs 4200 y se monitorean las cámaras se corta el video a los 5 minutos? Si lo está viendo de manera gratuita, puede que sea problemas de la nube. Para eso se recomienda, si va a ser un monitoreo 24 horas, que donde esté el DVR cuenten con un servicio de IP pública para que el enlace nunca se caiga. Así he visto que si estamos utilizando la nube gratuita, sí a veces nos desconecta y debemos de volver a conectarnos. Listo, muchas gracias. Y bueno, enviarán por correo esta presentación con los datos técnicos. Recuerden que a todos los que se conectaron a esta sesión próximamente les estará llegando un correo donde pueden ver la presentación o bien si desean ingresar directamente al link de YouTube que les puse o buscar Incomex en Google y ingresar al canal directamente, ahí pueden encontrar todas las grabaciones de las sesiones que hemos tenido en seguridad. Em, em, ¿Quién es el contacto en seguridad por cámara? Me parece que esto va referente a nuestros PMs de las soluciones. Recuerden que manejamos tres principales marcas, perdón, de CCTV, Hikvision, Axis y también Hanwha. Si ustedes tienen algún requerimiento especial, igual a través del correo seguridad@incomex.com, los podemos atender directamente. ¿Qué solución recomiendan para una solución de hogar que es económico? Para un hogar, pues también Hikvision acaba de lanzar los nuevos equipos que se llaman EDVR, que son nuevos, muy, muy nuevos. Van a ser una solución muy económica de tamaño, precio. Inclusive ya van a traer discos duros incluidos de estado sólido, que no van a poder cambiarse, sino ya viene
ya vienen diseñados específicamente para hogar, según lo que hemos estado hablando con Hikvision. Listo, Willy, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Los firmware de las cámaras cada qué tiempo se actualizan? Los firmware de cámaras, en este caso serían IP. Las cámaras IP, pues siempre Hikvision, cada vez que encuentra un error en algún modelo, sube el firmware a la página. Entonces es muy fácil ver el modelo que tenemos, ir a visualizar si tiene una versión nueva. Si tiene una versión nueva de firmware, posiblemente hay un cambio en el hardware del equipo, en el software, perdón. Gracias, Willy. Otra pregunta más. ¿Cuál es el consumo en ancho de banda de un NVR de 32 canales? Ancho de banda. No lo podemos hacer ahorita porque eso lo vimos en el curso pasado. Necesitamos varios datos para poder realizar esto. ¿Qué datos necesitamos? Hay una herramienta de Hikvision en línea para hacer este cálculo. Cantidad de cámaras, días de grabación y resolución. Y con eso nos indica cuántos días vamos a grabar. Nos indica cuántos días vamos a grabar y el ancho de banda que yo necesito para visualizar esas cámaras. Listo. Aquí, bueno, no es una pregunta, me cuentan, ¿qué opinión tienen acerca de la fuente de poder centralizada para cámaras análogas? Evitamos estar realizando un punto de luz para cada cámara. Sí, estaba enfocado a todo lo que hemos estado hablando, Mari, en cuanto a cableado y distancias. Listo. Me parece, bueno, recuerden, veo que varios están muy interesados en el descuento. Este descuento va a estar disponible para todo lo que va a ser el mes de mayo. Para todos los asistentes que se conectaron, vamos a verificar que pues hayan estado aquí, pero si están interesados, por favor escribirnos a seguridad@incomex.com para poder nosotros enviarles el listado de los productos disponibles para su país. En Guatemala, ¿dónde se pueden tomar cursos desde cero de los sistemas de cámara de Hikvision? Me parece que esto es en el Academy, ¿verdad, Willy? Sí, justamente en la página, en el web store de Incomex Guatemala están todos los cursos que se dan mensualmente. Ahí puede verificar certificaciones y cursos básicos. Gracias. Cuando hablamos de distancias en cableado, ¿se considera si es horizontal? Esta ya la respondimos. Mm, ¿Dónde puedo encontrar más información acerca de la actualización de software para administrador de Hikvision? Perdón, Mari. Willy, No, perdón. ¿dónde puedo encontrar más información acerca de la actualización de software de administrador para Hikvision? Eso, tanto software están en la página de Hikvision. Ahí están siempre las versiones más recientes y las antiguas. Listo. Gracias, Willy. Tenemos otra pregunta. Para la protección de los equipos, ¿cuál es la recomendación UPS o regulador de voltaje? Dependiendo la bueno, dependiendo del ambiente donde lo tengamos, eso entra como parte de los siguientes cursos que vamos a dar, así que estén muy atentos porque dependiendo la marca también tenemos mucho que ver en eso, pero sí ya está un curso programado también para esa parte. ¿Existen cámaras análogas con panel solar de Hikvision? En cámaras IP sí existen, son modelos específicos, son modelos de proyectos, así que dependiendo lo que necesite, pues, y en el país donde esté, alguien le puede ayudar, pero sí existen estas cámaras. Mm, Me parece que ya son todas las preguntas. ¿Cuál es la distancia mínima de cable OTP para una cámara analógica? Esto también ya lo respondimos. Sí. Veo que varios están interesados en las otras sesiones. Les puse ahí el link de las sesiones que hemos tenido en la división de seguridad. Ahí pueden consultarlo. Eh, Tengo el DVR, bueno, pone un modelo muy específico de DVR, Willy. No sé si me puedes apoyar a verlo y no encuentro el firmware. ¿Es posible aún conseguirlo? Déjame ver. Ok, ese modelo es uno de los más antiguos. No considero que ya no hay firmware para ese equipo. Es muy antiguo.
Listo. Pues ya se terminaron las preguntas. Ok, Recuerden, tenemos disponibles los descuentos para todos los participantes. Para las siguientes sesiones vamos a tener el tema de sistemas IP y también sistemas de cableado estructurado. Igual vamos a tener a nuestras marcas invitadas para que ustedes puedan unirse. Esta información va a estar disponible en nuestras redes sociales y les vamos a enviar la invitación vía correo electrónico. Em, Me parece que hay más preguntas. ¿Se puede desbloquear un DVR si perdí la contraseña? sí, este es un proceso que se hace directamente con HitVision. Puedes entrar a la página de HitVision y buscar cómo desbloquear un DVR y ahí te dice los pasos y hay que enviarles esa información a HitVision por correo. Ellos te mandan de regreso el archivo y con eso ya desbloqueas la contraseña. Listo, Willy. Bueno, les agradecemos todos haber asistido a esta sesión. Estuvo muy interesante. Por favor, esperen nuestras próximas sesiones. Especialmente le agradecemos a Gina por habernos acompañado, por Gracias por habernos Gra- invitarme. proporcionado Gracias, Gina. información. No, a Y usted, bueno, muchas gracias. nuevamente les voy a poner el correo de seguridad @incomex, donde ustedes pueden escribirme para poder proporcionarles la información sobre descuento. Les deseamos a todos que tengan un excelente día y Willy, también muchas gracias por apoyarnos con la sesión. Gracias. Saludos a todos. Gracias, Gina. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, Will. Que estés bien. Hasta luego, buen día. Chao, Mariana. Gracias. Buen día.